Llegué a la finca con unos minutos de antelación, como me enseñó siempre mi madre, nunca llegar tarde a los momentos importantes aunque tú no seas la protagonista. Había coches elegantes aparcados en la entrada de grava, flores blancas por todas partes y una música instrumental suave que se colaba desde unos altavoces ocultos entre los setos. Caminé despacio, con los tacones bajos que elegí para no parecer ni ostentosa ni apagada. Había ensayado hasta la sonrisa. Una joven con auriculares y carpeta me recibió en la entrada. «Nombre, por favor», dijo sin mirarme. Hildara Maruni respondí ajustando el bolso con ambas manos. Ella hojeó unas hojas, tomó una tarjeta del fondo de una caja de plástico y me la entregó. Blanca sin brillo con letras negras en mayúsculas. Invitada con acceso limitado. Parpadeé esperando alguna explicación, pero ella ya estaba llamando al siguiente. Miré alrededor. La pareja justo antes que yo, unos amigos de la familia de Malena, sostenían tarjetas gruesas con ribetes dorados y sus nombres en caligrafía. Mesa 4, les había dicho la chica. Cóctel completo y cena. Yo no tenía número de mesa. Avancé unos pasos aturdida hasta una de las auxiliares que repartían programas del evento. «Disculpe, ¿podría decirme dónde está mi asiento?», pregunté, intentando mantener la voz firme. Ella revisó una lista y me miró con una sonrisa tensa. «Usted no tiene lugar asignado para la cena, lo sentimos. Solo está en la ceremonia». Me quedé congelada. «¿Cómo dice lo pone aquí, señora?» «Invitada con acceso limitado». Y entonces la vi. A lo lejos Malena con su vestido blanco vaporoso y el moño perfecto, saludando a unos primos. Me miró brevemente. Sonrió, como si no pasara nada, como si yo no fuera la madre del novio. Tragué saliva. El aire de la sierra me pareció más seco de lo normal. La gente seguía llegando. Sonaban risas, brindis, abrazos. Yo permanecía en medio del camino de entrada, con una tarjeta en la mano que me decía sin rodeos que no era bienvenida. Y por primera vez en mucho tiempo, no supe dónde colocar las manos ni el corazón. Me aparté lentamente del flujo de invitados y caminé hacia la mesa de regalos. La mesa de regalos estaba dispuesta junto a una pérgola de madera adornada con hiedra artificial y flores de temporada. Había cajas envueltas en papel satinado, sobres dorados con iniciales estampadas y bolsas con lazos que seguramente contenían artículos costosos y pensados para impresionar. Entre todos el mío era el único sobre blanco sin cinta, sin adornos, doblado cuidadosamente por mí misma, como una promesa hecha con las dos manos. Lo dejé ahí esa misma mañana, cuando aún pensaba que esta sería una ocasión para celebrar, no para tragarme el orgullo en seco. Me acerqué sin prisa, nadie me prestaba atención. Todos estaban pendientes de las copas de las fotos de la entrada triunfal de Malena. Tomé el sobre con una mano. Sentí su peso exacto conocido. Lo había tocado tantas veces en los últimos días, repasando mentalmente la decisión. 7.500, ni un euro, ni una flor, ni una palabra en papel perfumado. Solo eso. 3 años de renuncias, horas extra catalogando expedientes antiguos, comidas simplificadas, vacaciones canceladas. No lo hacía por agradecimiento ni por obligación. Lo hacía porque pensaba que Rubén, pese a todo, seguía siendo mi hijo, que esto era importante para él. Abrí el bolso con cuidado, metí el sobre en el compartimento interior y me aseguré de cerrarlo bien. Entonces noté que un camarero me miraba de reojo desde el rincón de las copas con una bandeja en equilibrio. No parecía juzgarme, solo esperaba que yo dijera algo. Lo hice. Creo que ya no lo necesitarán, dije, sin levantar la voz, pero con el tono justo para que llegara hasta donde él estaba. Él no respondió. Asintió apenas y volvió a mirar hacia otro lado, como si hubiese oído algo que no le correspondía comentar. Di media vuelta con el paso tranquilo y caminé por el camino de grava que llevaba de regreso a la entrada principal. No busqué a Rubén. No saludé a nadie.
Solo me abrí paso entre los murmullos y los flashes que ya no me incluían. Afuera la luz empezaba a bajar, y con ella también mi voluntad de fingir. Estaba por llegar al aparcamiento cuando alguien tocó mi hombro con delicadeza. Ya con el bolso bien asegurado, crucé la verja del recinto y avancé hacia el aparcamiento con paso firme, pero con un nudo en el estómago que no terminaba de deshacerse. No me giré, no miré atrás. Si alguien notaba mi ausencia, sería por el silencio que dejé, no por ninguna escena. Estaba abriendo el coche cuando escuché pasos apresurados detrás de mí. Pensé que sería algún encargado con preguntas o, en el mejor de los casos, Rubén arrepentido, pero no. Era una mujer de unos 70 años, con un vestido de lino azul claro y un rostro que me sonaba vagamente. Tardé unos segundos en ubicarla hasta que ella habló. «Soy Lidia, la hermana mayor de tu suegro. Tía de Rubén», dijo entrecortada por el apuro. No quería irme sin decirte algo. La miré sin entender del todo, aunque algo en sus ojos ya me lo decía. A mí tampoco me dieron sitio. Susurró como si se avergonzara de tener que confesarlo. Me colocaron en una sillita de rincón sin copa, sin mesa, como si solo me hubieran invitado por obligación. No supe qué responder. Solo asentí con la cabeza con una mezcla de indignación y tristeza que ya no cabía en el pecho. Lidia bajó la mirada y añadió: «Malena lo organizó todo. Dijo que quería orden y estética. No quería desentonar. Ese fue el momento exacto en que lo supe. No fue un descuido. No fue una confusión de último minuto. Fue una decisión, un filtro. Una manera de redefinir a su antojo quién pertenecía y quién no». Lidia se disculpó con un gesto y regresó caminando lentamente hacia la finca. Yo me quedé allí unos segundos más, con la mano en la manija del coche intentando que no se me notara el temblor. Subí, encendí el motor y conduje despacio por el camino de tierra hasta incorporarme a la carretera. A mitad de trayecto me detuve en un área de descanso y dejé caer la cabeza sobre el volante. No lloré. No aún. Pero algo en mí se empezó a endurecer, y por primera vez en mucho tiempo no tuve ganas de perdonar. Esa noche no dormí. Apagué la luz de la mesilla antes de las 11 como siempre, pero me quedé tumbada en la oscuridad, los ojos abiertos, la mente dando vueltas sobre sí misma. El móvil sobre la cómoda vibró 2 veces. No quise mirarlo de inmediato. Sabía perfectamente de dónde venían esos mensajes, y también sabía que no traían disculpas. Cuando al fin lo desbloqueé, vi lo que ya imaginaba. «Por favor, no dramatices. Esto no es tan grave. Hablemos cuando volvamos del viaje. Fue una confusión. No arruines el día de tu hijo», uno tras otro. Frases frías, medidas escritas como si yo fuera la fuente del conflicto y no la víctima de una humillación cuidadosamente ejecutada. Nadie dijo: «Lo siento». Nadie escribió: «Fue un error terrible» o «no debimos hacerlo así». Solo peticiones para que me calle, para que lo deje pasar. Dejé el móvil boca abajo y me senté en la cama. Sentí el cuerpo tenso como si lo hubiera estado apretando todo el día sin darme cuenta. Caminé hasta la cocina, puse agua a calentar y me apoyé en el mármol frío. Y entonces, en ese silencio espeso, los recuerdos empezaron a subir como burbujas. La Navidad, que me sentaron al final de la mesa porque los jóvenes necesitan más espacio. El bautizo, donde Malena pidió que no hablara durante el brindis porque los discursos familiares ya estaban asignados. La vez que cambiaron las fechas del viaje en grupo sin avisarme, porque seguramente no podrías venir de todos modos. No era la primera vez. Solo era la más evidente, la más descarada. Me serví la infusión, pero no la bebí. La dejé enfriar sobre la mesa mientras miraba fijamente el azulejo blanco de la pared, preguntándome en qué momento dejé que esto se volviera costumbre. Amanecí sin haber cerrado los ojos. Me vestí con lo primero que encontré, recogí el sobre con el cheque y lo guardé en una carpeta con cremallera. Algo me decía que aún no había terminado, que aún quedaban verdades por enfrentar.
2 días después de la boda, me presenté en casa de Rubén sin llamar antes. Toqué una sola vez y empujé la puerta cuando escuché pasos al otro lado. Él estaba allí, descalzo en vaqueros y una camiseta arrugada, como si aún no hubiese terminado de despertar del día que yo jamás olvidaré. «Mamá», dijo con un gesto entre sorprendido y nervioso, «iba a llamarte de verdad». No respondí. Entré despacio al salón y me senté en la orilla del sofá sin quitarme el abrigo. Él se quedó de pie torciendo las manos como si buscara algo que decir y no lo encontrara. Todo esto fue un malentendido. Malena manejó los detalles con la organizadora. Yo no pensé que... Saqué la carpeta que llevaba en el bolso, la abrí y le extendí la hoja. Él la tomó sin entender al principio, pero cuando leyó el encabezado, su rostro cambió. Era una impresión del correo electrónico que había conseguido a través de una tía lejana, una de las que también fue relegada en la boda. En ese mensaje fechado 3 días antes del evento, figuraba claramente «Confirmo la versión final de la lista». Hildara Maruni sin asiento asignado para la cena, y al final su firma. Él cerró los ojos, apretó los labios. No dijo nada. No fue Malena. «Fuiste tú», dije con calma pero sin suavidad. «Yo no lo pensé así», balbuceó bajando la vista. «Lo firmaste, Rubén. Tú lo aprobaste». Él dejó el papel sobre la mesa como si le quemara en las manos. Me miró solo un segundo y luego desvió la mirada hacia la ventana. Afuera un árbol agitaba sus ramas con el viento indiferente. Me levanté sin prisa. Antes de salir me giré hacia él. No vine a discutir, solo a devolverte la responsabilidad que me tiraste encima. Abrí la puerta y salí dejando el silencio clavado en el salón como un clavo frío. Mientras bajaba las escaleras, recordé el coche que le presté hacía 6 meses y que aún no había vuelto a ver. Esa misma tarde, al regresar a casa, abrí el archivador donde guardo los papeles del coche. El segundo, el que Rubén me pidió prestado, cuando el suyo se averió, seguía registrado a mi nombre. También el seguro lo cubría yo. Se suponía que sería por 2 semanas. Han pasado 6 meses. Me conecté al portal de la aseguradora y confirmé cada dato. Sin decirle nada a nadie, llamé a una empresa de grúas y di la dirección exacta donde estaba aparcado. Mañana por la mañana dijeron. No pedí confirmación, solo colgué. Al día siguiente llegué media hora antes de la hora acordada. El coche estaba allí, junto al portal del edificio donde viven Rubén y Malena, con el mismo pequeño rayón en la puerta trasera. Llevaba meses sin verlo, pero no sentí nostalgia, solo una claridad serena. Cuando el gruista llegó, le pedí 1 minuto para revisar la guantera. Quería asegurarme de que no hubiera ningún papel importante mío allí dentro. La abrí esperando encontrar alguna multa o manual olvidado, pero en su lugar encontré algo que no recordaba haber guardado: una carta doblada en 4 con la letra de mi marido. No era para mí. Rubén decía: sé que un día me faltaré. Ese día llegará antes de lo que quisiéramos. Solo te pido una cosa: cuida de tu madre. Ella lo ha dado todo por nosotros aunque nunca lo diga. No dejes que el ruido del mundo te haga olvidar lo esencial. Me quedé quieta con la carta temblando entre mis dedos. El gruista ya estaba enganchando el coche. Pude haber corrido escaleras arriba a mostrarle la carta a Rubén, obligarlo a leer cada palabra, pero no lo hice. La guardé con cuidado en mi bolso, como quien protege un secreto que aún no está listo para salir. El camión partió y yo lo vi alejarse desde la acera. Sentí por primera vez en mucho tiempo que algo volvía a estar en su sitio. Al volver a casa, encontré un mensaje en el móvil. Esta vez no era Rubén. Era Yaisa. El mensaje de Yaisa era corto. Rubén quiere hablar. Está muy nervioso. ¿Te puedes reunir con él? No le pregunté por qué él no me escribía directamente. Ya no hacía falta. Le dije que sí, que podía ser mañana por la tarde en mi casa. Neutral, sin escenario de poder. Quería verlo como era, no como lo maquillaban las cortinas de su salón. Llegaron los dos.
Rubén con la mirada cansada y Malena vestida como si viniera de firmar una hipoteca. Ella evitó mi mirada durante los primeros minutos. Él fue directo, sin rodeos, sin ceremonias. No vengo a justificar nada, dijo Rubén. Solo estamos en una situación delicada. Malena adelantó una parte del viaje con su tarjeta. Pensábamos contar con el cheque, completé yo sin un atisbo de duda. Asintió. Yo ya tenía preparada una carpeta idéntica a la que le mostré días atrás. La abrí y saqué el documento que redacté con una abogada de confianza. Lo deslicé sobre la mesa. Es un préstamo, formal, con condiciones claras. Cuotas mensuales, interés bajo nada desorbitado. Y una cláusula de silencio: no quiero que este tema se mencione nunca más fuera de lo que está por escrito. Rubén lo tomó con ambas manos. Malena lo leyó por encima y se puso de pie de golpe. «¿Estás de broma? Es tu hijo», le sostuve la mirada. «Y tú fuiste la que me borró de su boda», dije sin subir la voz. Malena cruzó los brazos y giró el rostro. Rubén bajó la vista sin decir nada. El papel seguía sobre la mesa intacto, como una frontera que nadie se atrevía a cruzar. «Piénsalo», añadí. «No tenéis que firmar ahora. Pero si queréis el dinero, así será». Me levanté, abrí la puerta del salón y esperé en silencio. Se marcharon sin despedirse. Esa noche no encendí la tele ni puse música. Me senté junto a la ventana con una taza de té frío y cerré los ojos. Al día siguiente desperté con una nueva notificación en el móvil. Esta vez no era de mi hijo, era de alguien que no esperaba. La notificación era un mensaje en redes. Venía de Carmela, la esposa del primo de mi difunto marido. No hablábamos desde hacía años, más allá de saludos breves en funerales o bautizos. Aún así, su mensaje era claro, directo y sin adornos. «Lo que hicieron contigo fue horrible. Lo vimos». Pero nadie se atrevió a hablar, yo tampoco. Perdón. Lo leí 2 veces y luego una tercera. No por duda, sino porque algo en mi pecho se movía con cada palabra. El silencio de los otros me había dolido más que el desprecio de Rubén o la sonrisa vacía de Malena. Pero ahora, ese silencio empezaba a resquebrajarse. Respondí con pocas palabras. «Gracias por decirlo, eso basta». No quería convertirlo en una confesión masiva, ni en un drama familiar televisado. Solo necesitaba que alguien más lo hubiera visto y lo reconociera. Las horas siguientes trajeron otros mensajes. Un primo lejano me mandó una nota de voz: «Tía, yo también me di cuenta». Estábamos en una mesa alejada y escuchamos cuando el camarero dijo que no estabas en la lista de cena. «Mi madre quiso ir contigo, pero papá la detuvo. Dijo que no era asunto nuestro». Yo creo que sí lo era. Y luego la llamada de Paco, el tío mayor de Rubén, desde Zaragoza. Un hombre de pocas palabras que apenas levantaba la voz, ni en las bodas ni en los entierros. «Te fallamos, Hildara», me dijo. Creímos que era una rabieta, pero no lo era. Fue un agravio, y yo no quiero estar del lado de los que callan. Me quedé en silencio tragando saliva. No por emoción, sino por una especie de justicia tardía que por fin asomaba la cabeza. «Gracias, Paco», logré decir. «Solo con que lo digas, ya pesa menos». Colgué con la sensación de que algo había cambiado. No para arreglar lo que estaba roto, pero sí para dejar de fingir que nunca se rompió. Me levanté, fui al escritorio y abrí el cajón donde guardaba la carta de mi marido, porque esa tarde decidí entregarla. La notificación me llegó a media mañana. Era un correo con asunto neutro: documento solicitado. No había solicitado nada, pero reconocí el nombre de la remitente. Marta Lledó, la organizadora de la boda. Su correo iba acompañado de un mensaje corto. «He dudado en enviártelo, pero después de escuchar lo que ocurrió, aquí está la versión original del plan de mesas. Tal vez necesites saberlo». Abrí el archivo. Un PDF con el logo de su empresa. Había columnas, colores, nombres. Y en la parte superior, distribución de mesas. Evento Rubén and Malena, versión del 12 de abril. Esa era la fecha en que me llamaron para confirmar asistencia. Ahí estaba yo.
Hildara Requena, mesa principal, asiento 4, justo entre los padres de Malena y el padrino. No era un error. No era una omisión. Seguí avanzando por el documento. En las notas internas había una modificación registrada 3 días antes de la boda. Fecha 7 de junio. Nueva versión enviada por correo por Malena T. y aprobada por Rubén G. Mi nombre fue tachado digitalmente de la mesa principal y añadido al final de la hoja en una sección que decía zona lateral. Acceso restringido, sin servicio de cena. Era un movimiento deliberado consciente. No quedaban dudas. Marta había adjuntado también la captura del correo en el que Malena decía: queremos hacer una excepción con la madre del novio. Preferimos que no esté tan visible durante la cena. Por favor, ajuste su acceso como limitado. Y la respuesta breve de Rubén: de acuerdo. Procede. Ahí estaba todo, sin necesidad de más palabras. Cerré el portátil sin enfado. No era furia lo que sentía. Era una claridad helada precisa. Habían borrado mi lugar. Habían decidido que sobraba. Y ahora, por alguna razón, el mundo me lo estaba devolviendo en documentos y verdades. Fui a la cocina, puse agua a hervir, y mientras esperaba descolgué del corcho la foto de Rubén de niño, aquella en la que me miraba como si yo fuera el centro de su mundo. La dejé sobre la mesa, junto al contrato que aún no firmaban. Abrí el ordenador sin prisas. Ya no había urgencia, ni nervios, ni necesidad de explicaciones. Solo quedaba un último paso: cerrar el círculo. Creé un nuevo mensaje y escribí los destinatarios uno a uno. Nada de responder a todos ni de copiar direcciones por impulso. No. Esta vez cada nombre fue elegido con intención. Familiares directos, tíos, primos, incluso los que callaron y los que miraron hacia otro lado. Adjunté el PDF de la organizadora, el que mostraba mi lugar en la mesa principal, y luego el correo donde Malena pedía que me relegaran, donde Rubén aprobaba sin dudar. En el cuerpo del mensaje no usé más de 2 líneas: no soy un error de protocolo, soy la madre del novio. Y ya no formo parte de esto. Releí la frase. No necesitaba adornos ni reproches. La verdad hablaba sola. Presioné enviar y cerré el portátil. No esperé respuestas. No miré el teléfono. Lo apagué y lo dejé sobre la cómoda junto al marco de fotos de Rubén con su padre cuando aún éramos 3. Fui a la habitación, abrí el armario y saqué la maleta pequeña. No llevaba mucho: 2 mudas, un abrigo ligero, una libreta y el libro que había estado posponiendo leer desde hacía meses. Entré en la página web de una casa rural en Asturias y reservé 4 noches, sin fecha de regreso. Cuando el taxi llegó, la ciudad aún dormía. Dejé la llave de casa con la vecina y bajé las escaleras sin mirar atrás. El conductor no dijo mucho, pero fue amable. Me preguntó si iba de vacaciones. Le dije: no exactamente, voy a encontrar mi silencio. El tren partió puntual. Me acomodé junto a la ventana y dejé que el paisaje cambiara sin apurarme. No tenía a quien rendir cuentas, nadie a quien demostrarle nada. Y esa noche, en una habitación sencilla con vistas al bosque, dormí de un tirón, sin sobresaltos, sin rencores, con el alma liviana, porque por primera vez en años no necesitaba que nadie me perdonara. Yo ya me había perdonado a mí misma